Frente de todos, y si me apuran un poco, le diría, ni el peronismo tenía futuro en el 2023. Así que bueno, este es el panorama hoy, pero tengo gente, tengo invitados acá. Hernán Lecter, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Tu noches. análisis de lo que pasó? Me parece que es un acuerdo que, bueno, vos un poco lo mencionabas, tiene algunos aspectos positivos. Básicamente no tiene reforma laboral, previsional y demás. Tiene una curva de acuerdos que la Argentina en principio puede cumplir. Básicamente estoy hablando de la cuestión del déficit. Liberás vencimientos, no tiene recortes, jubilaciones y demás. Ahora, también no es menos cierto que adolece de algunas cuestiones, y te diría que me parece que son importantes. La primera de ellas, y para mí la principal preocupación, es el mecanismo de revisión trimestral. En realidad no el mecanismo per se. Es más del fondo, es el fondo en estado puro, es el FMI en estado puro. A ver, esto en general no se sabe mucho. Una reforma del 2019 establece este tipo de mecanismos, por eso no hay contra qué contrastarlo, pero ya estaba vigente esto. El problema además es la dinámica, te diría, más que el control es la dinámica que deriva en que el control le da mucho poder al fondo. ¿Por qué? Porque básicamente en los próximos 24 meses vos tenés prácticamente vencimientos todos los meses, claro. Con lo cual cada vez que el fondo venga a controlar, te mira y te determina si los próximos 3 meses te va a dar la plata o no. Entonces, a ver, el fondo va a hacer una especie de escaneo, va a decir, a ver cómo estás de reservas, a ver cuánto emitiste, a ver cuánto gastaste, ok. Entonces ahí aprietan el botón y sale la guita que compensa el pago que debería hacer. Porque no va a haber pagos reales, plata, a desembolsar de parte del Estado argentino hasta el 2027. Efectivamente, a ver, uno puede 2025, decir, perdón. hasta 2025. Alguno puede decir, bueno, pero en realidad el acuerdo, el marco de acuerdo es relativamente razonable o cumplible. Sí, perfecto, pero igual estás a tiro de default en cualquier momento, claro, en los próximos 24 meses. Después, claro, en la medida que van venciendo y te dan la plata, cambia el periodo de vencimiento, pero de esa cuota en particular, y se lleva a 10 años. Con lo cual, claro, en la medida que van venciendo, vas teniendo un poco más de holgura de tiempo, pero tenés 24 meses con ese problema. ¿Y qué va a pasar con los subsidios? Bueno, a porque ver, ahí eso va... yo te diría que en esa discusión, vos mencionabas, hay un ajuste y demás. Mira, en realidad es lo que el propio Guzmán había planteado en el presupuesto. No hay grandes diferencias. Vos tenías un presupuesto que decía déficit 3,3 y venía de un presupuesto de 4, o sea, había un 0,7 que básicamente lo explicaba la segmentación de las tarifas. Ahora, en general las tarifas van a aumentar de 17 a 20 y después vos vas a quitar subsidios sobre ese valor. Quizás en los sectores populares no le vas a agregar nada o no le vas a quitar subsidios, en los sectores medios tal vez vas a quitarle un subsidio. Tiene lógica, nosotros lo decíamos Sí, con Gela. Tiene lógica un cierto aumento. Lo que pasa es que ya sabemos que un aumento de tarifas te aumenta también el costo de vida, el IPC. Yo comparto tu mirada respecto de una cosa que me parece también central. A ver, ese mecanismo e incluso el cumplimiento de lo que se plantea con el fondo no me parece tan difícil de acceder. Ahora, la gran pregunta es si eso te permite ganar o no la elección del 23. Y esto no es menor. No es solo porque vos estás pensando en ganar la elección y ya, per se, como si fuera la elección una cosa, casi una especie de entelequia. No. El problema es que en este contexto de renegociación constante con el fondo, lo que no te pide ahora te lo puede pedir después. Claro. Entonces, la elección del 23 no es una elección menor. ¿Por qué puede permitirle al fondo No, y si no le pedirte... gustás, te dice, no, ¿sabe qué? Mire, no, esta vez no viene el acuerdo. Digo, tenemos caso que el fondo ha dicho game over y los gobiernos volaron por los aires. Sí, me parece que las condiciones son distintas, pero no es menos cierto que se cruza la cuestión política con esta intensidad, porque además los 24 meses encajan, digamos, en el proceso electoral. Y hay dos cosas más que tampoco se saldan. La cuestión de la solvencia, aunque supongamos que vos cumplas todo y estires todo a 10 años, la Argentina no tiene condiciones para generar dólares, 44.000 millones de dólares más los intereses en 10 años. Olvídate. No lo tiene, con lo cual tiene que discutir de nuevo en algún momento. Y una cosa, si querés, un poco... Lo que pasa es que la discusión se patea para sí. la mitad del mandato del próximo gobierno. Alguno te puede decir, y esto está bien, yo en eso puedo darle la derecha, decir, bueno, esta cuestión no se salda, pero me da tiempo. Entonces, ahora en el medio tenés que discutir o con el fondo que te den 20 años, o fondo de resiliencia, o cambiar el financiamiento. ¿Es gobernable la Argentina con este acuerdo? Sí, a mí no me parece, de nuevo, me parece que el punto es, si vos lográs
que ese sostenimiento de la actividad o del crecimiento de la actividad llegue al conjunto de los argentinos. Esto es una gran duda, porque, por ejemplo, ahora salió el dato de actividad de noviembre. Si yo proyecto el dato de noviembre durante todo el 2022, me da un crecimiento para el 2022 de 3%. Es decir, si no crezco nada, digamos, si me mantengo como estoy, para ser preciso, lo que tengo es una comparación estadística que me hace crecer 3%, lo que dice el fondo. Conclusión, si estoy igual que estoy ahora, voy a crecer 3%. 3% de crecimiento entonces no es suficiente para que el conjunto de la sociedad vea o perciba que está, digamos, que una mejora en su vida cotidiana. Bueno, estás como muy finito de cara al proceso electoral. Y además, hay una última cuestión que me parece que también adolece el acuerdo, que es, no está la corresponsabilidad del fondo en la debacle Argentina 18-19. Bueno, no está nada, nada. Pero eso es. ¿Quién se va a hacer cargo de la cagada propia? No, bueno, pero me parece que, digamos, si querés es un acuerdo un poco más laxo que algunos otros acuerdos, y la verdad es decir, bueno, tiene acuerdo de precios, tiene reconocimiento de la multicausalidad de la inflación, sí, te permite controles cambiarios, sí, no te incluye reforma laboral, previsional, todo eso es bastante llamativo en un acuerdo con el fondo, pero me parece que eso no es suficiente para la responsabilidad que tuvo el fondo en lo que pasó. Pero en eso Argentina. Guzmán lo puede presentar como un triunfo propio. Decir, yo jugué las cartas de tal manera que logré un acuerdo heterodoxo, si querés. Sí, el acuerdo es finalmente heterodoxo. Lo que digo es esto, ¿no? Me parece... No es un acuerdo tradicional. No, por lo menos lo que dice no. el texto, las intenciones. Hay que ver después. Ahora, si después vienen los tipos y te dicen, no, ¿sabe qué? No me gusta nada y te tachan todo. El acuerdo es heterodoxo y está bien. Ahora, el fondo vino a la Argentina a poner los dólares para que el que hizo bicicleta financiera con pesos se fuera. ¿Bien? Entonces, eso no está bajo ninguna forma compensado. El fondo vino y además tenía prohibido eso, con lo cual vino a hacer eso. Es difícil que el fondo reconozca eso, con esa gravedad que significa, pero la realidad que es, vino a hacer esa cuestión. ¿Qué pasará? ¿Cómo servirá esto para la actividad económica?